Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema muy propio que explica la doctrina espírita, el dolor y el sufrimiento, visión espírita, por el doctor Benjamín Arias, desde la ciudad de Valledupar. ¿Quién es el doctor Benjamín Arias? Benjamín Arias Polo es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, es medium y conferencista espírita nacional. Y bueno, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento, para lo cual les pido que se unan conmigo para pedirle al Padre Celestial que esté con nosotros aquí, que esté sobre todo con Benjamín, que lo inspire, que su verbo sea fluido, que pueda él expresar de la mejor manera esto que ha preparado para nosotros, que nosotros seamos, tanto encarnados y desencarnados aquí presentes, seamos un auditorio propicio que pueda recibir este mensaje cual semilla en nuestras mentes, en nuestras ilusiones y que pueda dar fruto de fe, esperanza y caridad. Muchas gracias y que así sea. Muchas Sí, gracias, doctor Benjamín, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es suya. gracias, Abel. Bueno, eh, buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Le damos gracias a Dios por permitir que estemos acá. Bueno, bajo el concepto espírita del dolor y el sufrimiento, sabemos, nosotros, el sitio donde estamos ubicados en el universo, el mundo donde estamos ubicados en el universo, mundo de expiación y prueba, o esta clasificación que hacen los espíritus de los diferentes mundos. Hay una concepción y hay un concepto de que no somos felices, de que estamos acá y siempre hay un problema y que estamos siempre con los sufrimientos y con el dolor en este mundo. Eh, Hay que tener en cuenta varios parámetros. Si vemos el árbol solamente, sería una conducta pesimista. Si fuese una sola existencia, sería una conducta pesimista de pensar que en una sola existencia y de pensar de que somos infelices en este mundo en que estamos y que no vamos a alcanzar la felicidad absoluta, sino que tenemos una felicidad relativa, ¿sí? Estaríamos inmersos en ese concepto y de pronto no tuviéramos esperanza, pero bajo la visión espírita, sabiendo de que venimos desde los mundos inferiores, desde los mundos primitivos, es que en el estado en que estamos ahora, ¿sí? Estamos más cerca de los mundos primitivos, ascendimos de los mundos primitivos a este mundo de expiación y prueba, y estamos más cerca del animal, de los instintos. Entonces estamos más cerca de la materialidad. Todavía no nos desprendemos. Entonces, por eso, la concepción que hay de que en este mundo predomina más el mal que el bien, basado en que estamos despegando apenas. Estamos como estamos en la infancia y empezando a vislumbrar ya la espiritualidad. Entonces, bajo este concepto y el concepto que tiene la doctrina espírita, ¿sí? La esperanza de que después de acá seguimos ascendiendo a esos mundos renovadores, seguimos ascendiendo a esos mundos felices y llegaremos a los mundos celestes. ¿Sí? La doctrina espírita es consoladora en esto y este dolor y sufrimiento masoquista que podríamos pensar con una sola existencia eh, pierde valor. Pero sabemos en el lugar donde estamos ubicados, sabemos que acá la felicidad absoluta no la vamos a tener. Vamos a vislumbrar ya esa felicidad con los cambios y las transformaciones. Vamos a empezar a mejorar y a transformarnos. ¿Para qué? Para alcanzar esa pureza que es el ideal espírita, ¿sí? La pureza, llegar a ese mundo celeste como espíritu puro y seguir después trabajando
en la interioridad después como misioneros. Entonces, sabemos que nos falta bastante. El dolor, como definición, es una sensación desagradable en algún lugar del cuerpo y que es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Entonces, con este concepto sabemos que el dolor es del cuerpo, de los órganos, de los elementos, de las células de nuestro cuerpo. Ahí, por los problemas, por las enfermedades que tengamos, uno de los signos y síntomas que vamos a tener es el dolor. O sea, es una manifestación que está diciendo que algo mal anda en nuestro organismo. Entonces, si es necesario para entonces movernos y ver qué está pasando con nuestro cuerpo. El dolor es necesario, el dolor es del cuerpo, el dolor es de la materia en sí. Y el sufrimiento es cualquier sentimiento, emoción o sensación desagradable. Entonces vemos que el sufrimiento es en nuestro espíritu, que el sufrimiento no es del cuerpo, que el sufrimiento no es de los órganos, que el sufrimiento no es de nuestras células. Entonces, ya con esta diferenciación de lo que es dolor y de lo que es sufrimiento, dejamos la instancia del dolor para la medicina tradicional, dejamos la instancia del dolor para los médicos y nos metemos en este mundo del sufrimiento. Nos metemos en este mundo que estudia la doctrina espírita, que es el sufrimiento del espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para no sufrir? ¿Cuáles son los procesos para no sufrir? ¿Cuáles son los mecanismos para empezar a mejorar? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer para dejar de sufrir? Entonces, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor lo vamos a tener. El sufrimiento es opcional dependiendo, dijo Buda, dependiendo, y dice la doctrina espírita, dependiendo del trabajo de transformación, de modificación que tengamos de nosotros con los vicios y las imperfecciones. Entonces, empezamos con esta concepción, empezamos con esta definición para irnos a introducir lentamente en este proceso. Miren estas imágenes que nos muestran y nos clasifican y nos diferencian lo que es en sí el dolor, dolor del cuerpo, dolor físico, la primera imagen. En la segunda imagen, miren el sufrimiento, odio, rencor, las imperfecciones, ¿sí? Todos estos procesos que están en nuestro espíritu y donde tenemos que manejar y educar este proceso en nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no es culpable de este proceso de sufrimiento. Sufrimos porque queremos, porque no hemos evolucionado, porque no hemos mejorado. Sufrimos porque estamos en estas instancias todavía primitivas. Estamos dominados todavía por los instintos, estamos dominados todavía por la falta de educación moral. Entonces, por eso sufrimos. El concepto de educación que tenemos en la doctrina espírita, conjunto de hábitos adquiridos, sí, conjunto de hábitos que vamos adquiriendo en las diversas encarnaciones, vamos creciendo tanto en lo intelectual como en lo moral. Acá, para el sufrimiento, tenemos que buscar estos hábitos y esta educación para educar a quién, al espíritu. Y el espíritu se educa por dos caminos. Hay dos tipos de educación del espíritu. O lo hacemos en estas instancias inferiores, en estas instancias de los instintos, en estas instancias fisiológicas, lo hacemos por el sufrimiento o por el dolor, o optamos por hacerlo por el amor, la vía más fácil y la vía más explícita para llegar a la plenitud y para llegar a la felicidad sin tantos entuertos y sin tantos problemas. Pero como estamos en estas etapas todavía iniciales, estamos en la infancia, generalmente estamos inmiscuidos acá en el sufrimiento y en el dolor, y sabemos que el sufrimiento y el dolor nos va a llevar a la infelicidad. Dolor del cuerpo, infelicidad del espíritu. Y la infelicidad del espíritu, este mecanismo, esta reacción, este proceso que hace nuestro espíritu para mejorar, ¿sí? Es un paso que estamos dando que es necesario en algunas circunstancias, ¿sí? Para ir moldeando ese espíritu que todavía le falta las correcciones morales para evolucionar. Entonces, el sufrimiento es necesario en estas etapas para llegar a la felicidad.
porque todos llegaremos a esa plenitud, llegaremos a esa felicidad. No nos quedaremos en la infelicidad, no nos quedaremos en el sufrimiento, no nos quedaremos en el dolor, porque ya ahí tendríamos bases a la concepción de que Dios nos hace espíritus simples e ignorantes y que nos vamos a quemar eternamente en un infierno porque somos infelices, porque tenemos el sufrimiento, porque tenemos el dolor, porque tenemos las imperfecciones y porque tenemos los vicios y que nunca vamos a poder superar esto. No, todos los espíritus de una u otra forma, por el amor o por el sufrimiento y el dolor, llegarán a la etapa de plenitud, llegarán a la etapa de felicidad absoluta. Entonces, esta es una esperanza que nos da la doctrina espírita, es una esperanza de vida, es una esperanza de querer vivir para poder llegar a esa plenitud, para poder llegar a esa felicidad. Entonces, tiene bases la doctrina espírita, tiene fundamentos la doctrina espírita en darnos esa esperanza de vida para llegar a donde tenemos que llegar, a la pureza de nuestro corazón, a la pureza de nuestra alma, ¿sí? Al esclarecimiento en todos los conocimientos, el esclarecimiento en lo intelectual, el esclarecimiento en lo moral, para llegar a la pulcritud y la pureza de nuestro espíritu. Entonces, estas corrientes de la educación, esta educación también, estos hábitos los vamos adquiriendo con las diferentes reencarnaciones. Ahí también tiene importancia en la doctrina espírita lo que tenía que esclarecer la doctrina espírita en estos momentos, lo que tenía que hablar la doctrina espírita en estos momentos, porque es el consolador prometido por Jesús, y la doctrina espírita ahora está hablando de la reencarnación para poder llegar a ese estado de felicidad. Sin la reencarnación no pudiera, con una sola existencia no podemos llegar a ese estado de felicidad absoluta, de felicidad plena. Entonces, es una herramienta la reencarnación que nos da la doctrina espírita para poder avanzar. Es una herramienta esperanzadora, es una herramienta que nos da ganas de vivir, porque ya el temor y los miedos desaparecen, el temor y los miedos de caer en un infierno eternamente desaparecen. Entonces la doctrina espírita es de vida, no es de muerte. En la actualidad, los filósofos espiritualistas reconocen plenamente que los órganos cerebrales correspondientes a las diversas actitudes deben su desarrollo a la actividad del espíritu y que por consiguiente ese desarrollo es un efecto y no una causa. Un hombre no es músico porque tenga disposición para la música, sino que tiene disposición para la música porque su espíritu es músico. Si la actividad del espíritu reacciona sobre el cerebro, debe reaccionar también sobre las otras partes del organismo. El espíritu es, de ese modo, el artífice de su propio cuerpo, al que modela, por decirlo de algún modo, para adaptarlo a sus necesidades y a las manifestaciones de sus tendencias. Entonces miren que aquí está enmarcado todo lo que debemos educar. Debemos educar el espíritu para que el espíritu controle al cuerpo, controle los vicios, controle las imperfecciones. Empezamos a enmarcarnos en esos estados para mejorar. ¿Y quién tiene que hacer el control? El espíritu. ¿Sobre quién? Sobre el cerebro. Y el cerebro, que es el centro coordinador de todo, ¿sí? Hace todo el proceso con nuestro cuerpo. Entonces miren la maravilla de este Padre, la maravilla de Dios, cómo hace escaladamente el proceso de mejoramiento en nosotros en esta etapa en que estamos, porque ya en esta etapa ya no estamos con los instintos solamente, ya en esta etapa adquirimos la inteligencia, en esta etapa adquirimos el razonamiento, en esta etapa adquirimos la lógica, en esta etapa adquirimos el libre albedrío para ir empezando a clasificar y a mejorar en nuestro proceso de crecimiento. Maravilloso el estado en que estamos ahora. Ya no somos el hombre fisiológico, hemos evolucionado, hemos mejorado para empezar a educar al espíritu. Y estas escuelas que nos da la doctrina espírita, estas escuelas que nos dan los centros espíritas, es para educar al espíritu. La forma de educar al espíritu, porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo cambio? ¿Cómo mejoro? La doctrina espírita tiene todas las herramientas porque es ayudada por el mundo espiritual para mejorar, para evolucionar, para progresar, conociendo ya el esquema, conociendo los mecanismos, estructurarlos, conociendo la teoría, tenemos que irnos a la práctica. Y la práctica se hace en el mundo.
se hace metiéndose también en la materia, se hace relacionándonos con el prójimo. Al aislarnos, no podemos mejorar, no podemos evolucionar. Tenemos que vivir en comunidad, existe la ley de sociedad. No podemos aislarnos para poder tener los adversarios del ayer en nuestras casas, para tener poder los adversarios del ayer en nuestra sociedad, que son los que nos van a ayudar a crecer y que son los que nos van a ayudar para que nosotros demos el perdón que tengamos que dar en algún momento de nuestras vidas, cuando empezamos a conocer todos los mecanismos que nos da la doctrina espírita, empezamos a perdonarnos nosotros mismos, empezamos a perdonar a los que de pronto de una u otra forma, o que nos perdonen los que de una u otra forma nosotros herimos en el pasado, en esta existencia y en existencias anteriores. Miren lo maravilloso que nos va educando la doctrina espírita para que podamos ponernos en paz con los débitos del ayer y no seguirnos comprometiendo en el hoy. Porque si nos comprometemos en el hoy, en el futuro tendremos que pagar. Ley de causa y efecto. Otra ley que nos da la doctrina espírita. Otra ley que nos da el mundo espiritual. Ley de causa y efecto. Toda causa tendrá un efecto. Todo proceso, toda agresión, toda infracción tendrá un efecto. Y ese efecto tiene que ser pagado individualmente. Y ahí en esos procesos viene el dolor y viene el sufrimiento. Entre mayor causas negativas tengamos, entre mayor efectos negativos tendremos, más vamos a sufrir, más vamos a sufrir nuestra conciencia. Entre más desobedezcamos, porque también es la obediencia, es magnífica la obediencia. ¿Obediencia a quién? A un ser superior de nosotros, a un ser que no se equivoca, un ser que es perfecto. ¿Y a quién tenemos que seguir? A ese ser que es perfecto, que no se equivoca. Y sabemos quién es ese ser, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Al seguir los parámetros que Él nos da, las guías que Él nos da, con las leyes que Él nos da, vamos a llegar sin tanto sufrimiento y sin tanto dolor a la meta, a la plenitud y a la felicidad. Entonces, este mecanismo de educación debe hacerse en el espíritu. De esa forma, la perfección del cuerpo de las razas adelantadas no sería el producto de la creación de las creaciones diferentes, sino el resultado del trabajo del espíritu que perfecciona su herramienta a medida que sus facultades aumentan. Dentro de más, esto se dice en El cielo y el infierno de Allan Kardec en el capítulo 7. Mientras más avanzamos, mientras más vamos adquiriendo herramientas, ¿sí? En este proceso evolutivo, mire que empezamos con los instintos, después viene la inteligencia, después viene el libre albedrío, después viene el razonamiento. ¿Para qué? Para que nosotros hacernos autosuficientes en un poco, coautosuficientes con Dios. Dios nos da con el libre albedrío la autonomía en un momento dado de decidir, pero siempre nos está protegiendo, siempre nos está amparando, siempre nos está guiando, pero nosotros por la desobediencia, sí, a veces tendemos y buscamos ese camino de eh, hacer sordos y ciegos a las leyes de Dios. Y cuando somos sordos y ciegos a las leyes de Dios, empieza el dolor y empieza el sufrimiento. Dolor del cuerpo y sufrimiento del espíritu. El dolor del cuerpo es pasajero. El sufrimiento permanece más y es más difícil de trabajarlo. Entonces la educación para el pensamiento, para el sufrimiento, perdón, es donde tenemos que hacer énfasis. Es donde tenemos que educarnos. Es donde tenemos que adquirir hábitos racionales, ¿sí? Para poder evolucionar. ¿Puede el hombre gozar en la tierra de una felicidad completa? Ya lo hemos dicho, no. El libro de los espíritus, la pregunta 9:20, nos dice no tajantemente.
No podemos ser feliz completamente. Es una felicidad relativa. Es una felicidad que ya la empezamos a ver, que ya la empezamos a tocar, pero no es absoluta. Crecemos en un aspecto, crecemos en las virtudes, dejamos las imperfecciones, dejamos los vicios y vamos avanzando y vamos tratando ya de ser felices. Pero hasta que no dejemos todos los vicios, dejemos todas las imperfecciones, no puede haber una felicidad absoluta. Entonces, los espíritus dijeron no, puesto que la vida ha sido dada como prueba o expiación. En este mundo de expiación y prueba tenemos ese proceso. Tenemos una que expiar, que pagar el daño que hemos hecho en vidas anteriores. Y tenemos las pruebas a ver qué tanto hemos avanzado en este momento. Entonces, cada vez que solucionamos un problema, viene otro problema. Cada vez que ya creemos que ya no vamos a tener ninguna dificultad, viene otra dificultad que es necesaria para poder crecer. Y se manifiesta con el dolor y se manifiesta con el sufrimiento. El sufrimiento es un aguijón que tenemos que nos está diciendo, ojo, esto está mal, corrige, conócete a ti mismo para que puedas transformarte, para que empieces a transformarte. No hagas lo que hacía el hombre viejo, no hagas lo que hacía el hombre hipócritamente, que escondía, que no reconocía sus imperfecciones, que escondía los vicios. Ahora ya en la doctrina espírita tienes que ser despierto, tienes que abrirte a los conocimientos y dejar a un lado la hipocresía y hacer el verdadero cambio interior que tenemos que hacer todos. Entonces, bajo estos parámetros, sí, acá no hay todavía la felicidad absoluta en este sitio donde nos encontramos, todavía no la hay. Empezamos a trabajar, empezamos a mejorar, empezamos a evolucionar. Algunos, los que quieren hacer el cambio, los que queremos hacer el cambio, los que queremos transformarnos. Pero es una lucha constante. No es fácil tampoco, pero no es imposible. Se concibe que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad se haya transformado. Con todo, en el interín puede cada uno asegurarse una felicidad relativa. Entonces, miren que dijimos que no había una felicidad absoluta en la pregunta anterior del libro de los espíritus. Pero la pregunta siguiente, la 921 del libro de los espíritus, nos está diciendo que puede cada uno asegurarse una felicidad relativa. Y esta felicidad es individual, ¿sí? Se puede volver masiva cuando ya el mundo empiece a cambiar, empiece a transformarse, pero todavía es el proceso de una felicidad individual relativa, porque depende de cada quien, depende del crecimiento individual de cada uno de nosotros. Y eso es decisión propia y nadie puede hacer ese cambio, nadie puede hacer la transformación si no es nuestro propio espíritu. Si nuestro propio espíritu no quiere hacer el cambio, no quiere hacer la transformación, no va a pasar nada, no va a haber cambio, no va a haber transformación, no vamos a tener esta felicidad relativa. Vamos a seguir inmersos en la infelicidad, en el dolor y en el sufrimiento. Entonces, por eso hablamos a veces de nuestra mala suerte. ¿Por qué tengo yo mala suerte? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas terribles a mí? Cuando no comprendemos, cuando no sabemos del por qué, ¿sí? Empezamos a calificar, empezamos a juzgar a Dios, empezamos a juzgar a los demás de nuestras imperfecciones y de nuestros defectos, a señalar a los otros de nuestros errores. Pero cuando ya sabemos el mecanismo, cuando ya sabemos que lo que me está pasando tiene que ver con las vidas anteriores que yo he tenido, con lo negativo que he hecho en las vidas anteriores, con lo positivo también que he hecho en las vidas anteriores, pero que de pronto son mayores las negativas que las positivas, ahí yo comprendo y entiendo y empiezo a aceptar, a meter la aceptación de que lo que me está pasando es lo mejor que me puede estar pasando porque es justicia divina. Fueron las agresiones que yo le hice en vidas pasadas a alguien y ahora estoy pagando por eso. Fueron las agresiones que estoy haciendo actualmente contra alguien y ahora me tocará pagar eso. Entonces, bajo esta comprensión ya tenemos que manejar la humildad, tenemos que manejar la aceptación,
¿sí? De todas las circunstancias que nos están pasando, que no son por casualidad, sino por causalidad. Y empezamos a manejar. Entonces la pregunta esta de la 921 del libro de los Escritos, la respuesta es, la mayoría de las veces el hombre es artífice de su propia desdicha. Sembramos lo que recogemos. Ley de causa y efecto. Al poner en práctica la ley de Dios, al poner en práctica la ley de Dios, al no desobedecer la ley de Dios, al ser obediente a ese ser superior que no se equivoca, al poner en práctica la ley de Él, se evitan muchos males y se procura una felicidad tan intensa como se le permita su grosera existencia. Entonces, no hay otro camino, no hay otro mejoramiento. Aquí es explícito el libro de los espíritus, la pregunta 921, que hay que poner en práctica las leyes de Dios para tener esta felicidad relativa. La felicidad terrenal es relativa a la situación de cada uno. Lo que es suficiente para la felicidad de uno, para otro constituye una desgracia, ¿no? No obstante, ¿existe una medida de felicidad que sea común a todos los hombres? ¿Existe una medida de felicidad que sea común a todos los hombres? Para la vida material, la respuesta, para la vida material la felicidad consiste en poseer lo necesario. Miren, esto es importante. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer lo necesario, lo básico. Ya cuando entramos en los lujos, ya cuando entramos en las apariencias de tener y tener y tener y tener y vivir en el materialismo, empezamos a sufrir. O podemos pasar una existencia trabajando para tener y ya cuando nos vayamos a pensionar, decir, bueno, ya mañana me pensiono para gozar de todo el trabajo que pasé de 30, 40 años trabajando. Mañana me pensiono y ahí es que voy a comenzar a ser feliz. Y quién sabe si mañana desencarno. Entonces, tenemos que vivir a expensas de lo necesario, lo extra, lo superfluo, lo agregado ya es lujo. Y las necesidades básicas ya saben cuáles son las que tenemos que sufrir. Comer, dormir, reproducirnos, tener un techo. Esas son las necesidades básicas. Estar bien y estar mejor con esas necesidades y tener los recursos necesarios para subsistir con la alimentación. Eso es todo en la vida. Cuando empezamos a tener, en vez de ser, el ser es educar el espíritu, el tener es pasarnos toda una existencia trabajando para tener todo lo material, ahí se van concatenando todos los sufrimientos. Es una vida de sufrimiento, es una vida de sufrimiento. Tenemos que tener en cuenta la materialidad, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todos los propósitos para tener lo básico, para poseer lo necesario y para empezar a vivenciar y a educarnos con los hábitos estos adquiridos en la espiritualidad. ¿Educar a quién? Educar al espíritu para que el espíritu controle el cuerpo, para que el espíritu controle todas nuestras necesidades y ya el espíritu no se vaya a los extremos, no se vaya al desequilibrio. Los extremos sabemos que son peligrosos. Tenemos que estar siempre centrados, tenemos que estar siempre equilibrados y el equilibrio nos da la paz interna y el equilibrio nos da la paz de conciencia y el equilibrio nos da el respeto a las leyes divinas. Entonces, esto es magnífico lo que dice la respuesta del libro de los espíritus. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer lo necesario. Para la vida moral, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Entonces, tenemos que estar inmersos en esta vida material porque estamos acá. Tener lo necesario. Pero tenemos que darle más importancia a la vida moral, a limpiar, a empezar a esos lastres que trae nuestra conciencia de todos los débitos, de todos los errores cometidos en el ayer y de todos los errores cometidos en el ahora, para que nuestro porvenir tenga fe,
Y esa fe razonada nos lo da la doctrina espírita. Esa fe explicada nos lo da la doctrina espírita de por qué mañana vamos a estar mejor dependiendo de lo que hagamos hoy. Entonces es maravillosa y es esperanzadora la doctrina espírita para enseñarnos y para educarnos y para darnos esperanza de vida. Causas del sufrimiento, está poquita, pero son las esenciales. Pérdida de seres queridos. Sufrimos porque se nos fue un ser querido. Sufrimos por el apegamiento a las cosas materiales. Sufrimos por el apegamiento a las personas. No debemos apegarnos a nada. Debemos amar a nuestros seres queridos. Debemos tener la importancia de las cosas materiales, pero no debemos apegarnos a las cosas materiales, no debemos apegarnos a las personas, porque vamos a sufrir cuando éstas desaparezcan, se vayan o dejen de estar en nuestras vidas. Entonces, la pérdida de seres queridos siempre ha sido un trauma, siempre es un duelo, siempre es una dificultad. Para seguir en este proceso. Perdemos un ser querido y entramos en estas creencias irracionales de que se acabó todo, de que ese ser va a estar, no sabemos si va a estar en algún lugar, de que ese ser, quién sabe dónde estará. Pero viene la doctrina espírita y nos dice, somos cuerpo y somos materia. Somos materia y somos cuerpo y materia. Y somos también espíritu. Y nos pone como conexión de estas dos al periespíritu. Entonces, si somos cuerpo, el cuerpo se queda acá. El cuerpo se transforma acá. ¿Y qué va al mundo espiritual? Nuestro espíritu. ¿Y qué se lleva al mundo espiritual? Nuestro espíritu, todas nuestras creencias racionales, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, nuestro ser que se va primero que nosotros, nuestra esposa o nuestro esposo que se va primero que nosotros, va a estar allá en el mundo espiritual. Va a ser allá lo que tiene que ser allá, de acuerdo a las herramientas de crecimiento que tuvo acá. Y allá va a seguir creciendo también, para prepararse para nuevamente volver con la reencarnación en algún momento. Entonces ya con este concepto que nos da la doctrina espírita de la pérdida de un ser querido que puede regresar nuevamente a este mundo, puede regresar, ¿sí? Por medio de la reencarnación y que allá sigue viviendo en el mundo espiritual, entonces ya esto nos da un consuelo también de esperanza, de vida, de no sufrir porque se nos va un ser querido. Las decepciones amorosas, ¿sí? Nos creamos unas creencias. Hay un filósofo español, Rafael Santandreu, que habla de estas creencias irracionales. Si ante un problema, ante una decepción amorosa, empezamos, o ante un problema con nuestra pareja, empezamos a crear miles y miles de pensamientos en nuestra mente. ¿Y qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Me querrá? ¿Ya me dejó de querer? ¿Sí? Todos estos pensamientos irracionales, todo el día pasa este pensamiento irracional en nuestra mente y nos va a llevar a los desajustes, nos va a llevar a la angustia y nos va a llevar a la depresión. Entonces, todos estos pensamientos y creencias irracionales que a veces nos infunde un problema, tenemos que irlas apartando. Se presentó el problema, la solución es plan A, plan B del problema. Hagamos el plan A o el plan B, de acuerdo a los parámetros divinos, de acuerdo a lo que Dios me inspira para hacer la solución de este problema, tengo que hacerlo. La ingratitud de un amigo, los afectos contrariados, todos estos procesos que vemos en la vida cotidiana, ¿sí? Aprendemos a manejarlos de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestra evolución, de acuerdo a nuestro mejoramiento. Y no nos llevaremos decepciones. Si no estamos apegados a nuestros seres queridos, no nos llevaremos decepciones. Si no estamos apegados a nuestros amigos, no nos llevaremos a decepciones. Si ellos faltan, si ellos se van, si ellos son ingratos, no vamos a sufrir. Entonces, miren de dónde vienen todos los mecanismos de nuestro sufrimiento por los apegamientos, las uniones antipáticas. En esta encarnación me tocó unirme con un enemigo del pasado, tengo que unirme en matrimonio con ese enemigo del pasado, ¿sí? Y tengo que convivir con ese enemigo del pasado. ¿Para qué? Para reconciliarme, no para matarme con ese enemigo del pasado. Es para reconciliarme y pagar el daño que hice en el pasado, pagarlo ahora. Entonces el temor a la muerte, también ya lo habíamos hablado en la pérdida de seres queridos,
el hastío de la vida. A veces no tenemos esperanza de vida, no tenemos deseos de vivir porque no tenemos sueño, porque se nos acabó todo el proceso. Nuestros pensamientos se quedan ahí estancados y vivimos con ese proceso de toda la culpabilidad, la negatividad en nosotros y nos lleva al suicidio. Entonces, estas herramientas que nos da también la doctrina espírita para no tener hastío de la vida es un mecanismo, es una oportunidad que nos da el Creador, nos da Dios, para que sigamos avanzando. Siempre hay un motivo de vida, siempre hay un deseo de vida, ¿sí? Para seguir adelante, para llegar a la meta que siempre está plasmada, para llegar a la meta que el Maestro Jesús nos está diciendo, ¿sí? De esa vida espiritual, de ese mejoramiento para seguir creciendo. Orígenes de las aflicciones. Ya lo había comentado, más o menos lo había manifestado. Hay tres procesos para que las aflicciones se den. ¿Sí? Y ahí hacemos el diagnóstico cuando estamos prestando la asistencia fraterna en los centros espíritas. ¿Sí? O nos tenemos que ir a las vidas pasadas de ese paciente, o nos tenemos que ir a la vida actual de ese paciente, o sea, esa persona que estamos atendiendo, ¿sí? Para vislumbrar la actualidad y vislumbrar el futuro de esa persona. Entonces la doctrina espírita nos da las herramientas necesarias, ¿sí? Los instrumentos necesarios de saber lo que le está pasando a esa persona es porque tiene una implicación de vidas pasadas. ¿Qué error cometí en vidas pasadas? ¿Por qué ahora vine ciego? Porque ahora traigo una malformación genética para estar ciego en esta encarnación porque en vidas pasadas hice daño con la vista. Mi vista me traicionó, mi vista no me dejaba educar el espíritu, entonces ahora me ponen ciego para no perderme nuevamente y para no caer nuevamente. Entonces, esto que veo como una tragedia, como un mal, tengo que aceptarlo. Si no lo puedo modificar, tengo que aceptarlo porque es para educar al espíritu. Todo lo que nos sucede tiene su razón de ser. Todo lo que nos sucede, sea bien o sea malo, tenemos que aceptarlo y si lo podemos modificar, lo modificamos. Si no podemos modificarlo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dios mío, te dejo esta carga, ¿sí? No lo puedo cambiar, no lo puedo modificar y hay que seguir haciendo el proceso. Entonces, todo este proceso está randatizado en encarnaciones anteriores, las que hemos tenido, positivas o negativas. O sea, el Benjamín actual tiene que ver con todo lo negativo y todo lo positivo que hizo en encarnaciones anteriores. El Benjamín de ahora tiene que ver con todo lo que hizo en encarnaciones anteriores, positivo o negativo, y todo lo que ha hecho en esta encarnación mientras está aquí en los 50 o 60 años, negativo o positivo. Ese soy yo. Todo eso está en mi periespíritu, todo eso está enmarcado en mi periespíritu. Y dependiendo a eso, tengo tendencias y tengo reminiscencias. Tengo reminiscencias y tengo tendencias del pasado de acuerdo a lo que haya hecho en el pasado. Si fui un gran músico en el pasado, si fui un gran pianista, tengo la tendencia de tocar el piano en esta encarnación. ¿Por qué nos dan la dádiva del olvido? Nos dan la dádiva del olvido porque han sido más negativas los procesos anteriores que cosas positivas que hemos hecho. Pero todo eso está enmarcado, no es que lo olvidemos, no es que desaparezca, está enmarcado en la memoria de nuestro periespíritu, está ahí en nuestro subconsciente, está ahí guardado y en algún momento sale a relucir en actitudes y en acciones lo de mi pasado. Y esto me da un parámetro en el ahora, en la encarnación de ahora, me da un parámetro para planificar mi futura encarnación. Yo puedo planificar mi futuro proceso de mejoramiento en esta encarnación, mejorando ahora, espiando ahora, mejorando en las pruebas ahora, no comprometiéndome en el ahora, mi futuro será excelente. Estaré caminando ya para esa verdadera felicidad absoluta en las próximas reencarnaciones.
o en los próximos avances a los mundos superiores. Todos estos parámetros nos sirven como guía, todos estos parámetros nos van direccionando, nos van condicionando a ese establecimiento que tiene Dios, a ese organigrama que tiene Dios, para que mejoremos y para que cambiemos y para que nos vayamos sintiendo en esa felicidad absoluta, estando acá todavía en estos mundos inferiores. Sabemos que es relativa todavía, que esa felicidad es relativa. Pero ¿a quién marcamos? La doctrina espírita enmarca en este proceso. La doctrina espírita no es de bolas mágicas de cristales. La doctrina espírita no es de leer las manos para saber tu futuro. Tu futuro tú lo sabes desde ahora, sabiendo lo que estás haciendo ahora. Será bueno, negativo o positivo, de acuerdo a lo que estás haciendo, de acuerdo a lo que estés sembrando ahora. Entonces la doctrina espírita es explícita y es clara en este aspecto. No se va a las confusiones, no se va a esas prácticas que la doctrina espírita no usa esas prácticas. La doctrina espírita usa la práctica de la educación del espíritu para mejorar y para transformarse. En base a las vidas pasadas, en base a la vida actual, sabemos nuestro futuro. Forma de superar el sufrimiento. Reconocer que es producto de nuestras imperfecciones ahora o antes. O sea, es el conocerse a sí mismo. Si me conozco a mí mismo ahora, sé mis imperfecciones, sé mis vicios, empezar a mejorar esas imperfecciones con las virtudes, empezar a mejorar esos vicios para poder evolucionar, para poder progresar. Entonces, esta es una pauta y la doctrina espírita es clara en esto. Conócete a ti mismo. Lo dijo Sócrates, desde Sócrates viene este proceso, viene este conocerse a uno mismo. Mientras tú no te conozcas a ti mismo, no podrás cambiar, no podrás modificar. Mientras tú seas hipócrita, mientras tú tapes todas tus imperfecciones, mientras tú tapes tus vicios y no quieras cambiar, no vas a modificar, no vas a mejorar. Vas a seguir inmerso en el sufrimiento. Entonces sí es necesario tener la certeza de que quiero cambiar, de que quiero modificar, de que quiero conocerme a mí mismo para poder avanzar. Y lo tengo que hacer yo. Aceptar que son medicinas que nos da Dios para que el mal o el dolor y el sufrimiento desaparezca. Sí. Aceptar, la aceptación, la obediencia. Dios mío, me diste esto, voy a ver cómo lo modifico. Me diste esto, tiene una explicación. Me diste esto, tengo que aprender positivamente de esto y no empezar a rechazar y no empezar a despotricar de Dios, nada de eso. ¿Sí? O rebelizarme contra Dios porque el culpable es Dios o el culpable son los demás. Lo que me está pasando son consecuencias mías, de mis vidas pasadas o de esta. Tener la paciencia para esperar el tiempo necesario para que desaparezca, sí. La paciencia es una de las virtudes. Solo Dios sabe en qué momento va a desaparecer el dolor y el sufrimiento, perdón. Ley de causa y efecto. Se va a cumplir hasta el último segundo, se va a cumplir hasta el último minuto. Por eso la doctrina espírita tiene la claridad con la eutanasia. ¿Sí? El paciente está sufriendo, tiene dolor, tiene sufrimiento, entonces hay que practicar la eutanasia. No, está burilando, está perfeccionando su espíritu. Debe espiar. No es que seamos descorazonados, la doctrina espírita. O ese Dios descorazonado, ¿por qué deja a ese Señor sufriendo ahí? ¿Por qué tan grave y por qué no se lo lleva ya? ¿Por qué mi padre ya con 93 años ahí en la cama tendido y con llagas? ¿Y por qué? Son experiencias que él debe tener, mi padre debe tener, son experiencias que debe tener el núcleo familiar y que debe pasar y que debe cumplir el tiempo necesario para poder salir airoso de esa experiencia. Si la rechazamos, si no la aceptamos, si hablamos mal de Dios porque Dios es el que nos está ocasionando esto, no pasamos la prueba. Vendrán pruebas peores. Entonces la paciencia es necesaria, el tiempo es necesario para este trabajo que tenemos que hacer con nuestro espíritu. Este carbón tenemos que burilarlo, tenemos
quitarle las aristas negativas para que se vaya perfeccionando, para que se vaya formando un diamante. Y eso lo hace el tiempo. ¿Cuánto no dura el carbón para convertirse en diamante? Mucho tiempo. Otro mecanismo es la oración, la comunicación con el Padre. Que Dios nos dé fuerza para aceptar y soportar el sufrimiento, superándolo. Toda esa fuerza nos la da. Los mecanismos de oración nos dan esa fuerza para sostenernos. Y tengo que hacer el proceso de reforma. Tengo que reformarme. Tengo que cambiar. Si no cambio, mi vida seguirá siendo igual o peor. ¿Cómo quiero que mañana sea mejor que hoy si sigo siendo el mismo? Tengo que empezar a cambiar hoy para que mañana sea diferente, para que mañana empiece un poco de felicidad. Pero si sigo inmiscuido en todos estos procesos negativos, mañana será peor. Entonces tengo que hacer ese cambio, tengo que reformarme, tengo que cambiar la actitud, dejándome ayudar por encarnados y desencarnados con su amor, sus fluidos y sus deseos. Tenemos muchos mecanismos de ayuda, tenemos la oración, tenemos la ayuda de nosotros mismos y tenemos una ayuda inmensa del mundo espiritual. Tenemos nuestro espíritu guía que también nos está impulsando. Dios nos da herramientas para sostenernos. Dios no nos da herramientas de debilidad, un momento para buscar el suicidio o para acabar la vida con la eutanasia. No, Dios nos da muchas herramientas para sostenernos, a pesar que haya el dolor, a pesar que haya el sufrimiento. Llegará un momento que no seguirá este proceso. No es eterno el sufrimiento, no es eterno el dolor. El dolor es circunstancial, pero el sufrimiento no puede ser eterno y es opcional. Entonces es maravilloso todas las herramientas que tenemos para avanzar, todas las herramientas que nos da Dios para sostenernos, todo el fortalecimiento que nos da Dios para seguir adelante. Y esta herramienta que nos está dando en estos momentos es maravillosa, porque mira lo que dijo el Maestro Jesús: bienaventurados los que están llorando ahora, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Mira esa promesa maravillosa del Maestro Jesús. Bienaventurados los que estamos pagando ahora nuestras circunstancias y nuestros errores del ayer. Bienaventurados los que estamos llorando ahora por todo lo que hicimos negativo en el pasado, porque esto cesará en algún momento y nuestro mañana será mejor. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, ítem 1. Entonces, esta bienaventuranza de Jesús la comprenderíamos y la veríamos con una sola existencia, la veríamos catastrófica. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros seamos masoquistas? ¿Por qué Jesús quiere que nosotros suframos? Nadie quiere sufrir. ¿Por qué Jesús quiere que lloremos? Porque Jesús sí sabía la ley de causa y efecto. Porque Jesús sí sabía la reencarnación. Porque Jesús sí sabía que habíamos tenido ya vidas pasadas y lo que habíamos hecho en vidas pasadas ahora tiene la repercusión. Y si en esta vida no nos comprometemos endeudándonos más, nuestro futuro será excelente. Pagaremos ahora y nuestro futuro será excelente. Maravilloso. Jesús sí conocía todo esto. Jesús sabía la plenitud. Jesús veía el bosque. Jesús no veía el árbol solamente. La sociedad está inmiscuida en ver el árbol, pero no ve el bosque. Jesús tenía la visión panorámica de ver el pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo sabía, lo comprendía y lo entendía. Entonces, lo maravilloso de este maestro, ¿sí? Juana de Ángeles nos dice: el sufrimiento bajo cualquier forma que se presente es siempre una bendición, es siempre una bendición el sufrimiento. Esto lo está diciendo Jesús también. Benditos los que lloran. Sin embargo, para que beneficie a aquel que lo experimenta, es indispensable que esté acompañado por la resignación. Entonces, miren unos mecanismos más de aceptar y resignarnos.
aceptar este proceso, aceptar este problema y resignarnos a llevarlo, a reconocerlo, a trabajarlo. Y la humildad, que también es un mecanismo importante, y la valorización del propio dolor. Valorar ese dolor, saber por qué se produce ese dolor, saber por qué tenemos ese dolor y saber que vamos a salir de ese dolor. Por lo tanto, no basta sufrir, sino sufrir bien. Juana de Ángeles decía, hay que sufrir bien. Sufrir bien. Sufrir bien es aceptarlo, reconocerlo con humildad, valorizarlo y seguir adelante. Es maravilloso. El único medio de eliminar los sufrimientos es superándolos, no ocultándolos, ni negándolos. Es superándolos, vivenciarlos en nuestro espíritu, manejarlos con la aceptación, con la humildad, con la resignación, moldearlo para no sufrir más. De tal forma, el Maestro Jesús se preocupó de ese proceso doloroso, de esa situación en que está inmiscuida la tierra, en que estuvo inmiscuida la tierra en ese momento, ¿sí? En ese momento injurioso, a fin de que se repitieran sus lecciones, ¿sí? Y se dijeran cosas nuevas y quedaran para siempre orientados los rumbos que deberían ser recorridos. Ahí es donde el Maestro Jesús hace la promesa del Espíritu de la verdad. Les enviaré el Espíritu de la verdad. Yo hablaré con mi Padre y le pediré que le envíe el Espíritu de la verdad, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor acá, donde los que vienen dirán cosas nuevas, donde los que vienen aclararán muchas cosas que yo he dicho, donde los que vienen orientarán más. Y ahí llega el espiritismo, ahí llega la doctrina espírita para regenerar el ser humano individualmente y a la sociedad como un todo. La doctrina espírita viene a regenerar, viene a cambiar, viene a modificar. Por eso es difícil la doctrina espírita, porque nos llama el cambio. Si no queremos cambiar, no podemos estar en la doctrina espírita. Entonces viene este anuncio que hace el Maestro Jesús, viene para moldearnos, viene para modificarnos, para mantener la cementera de la esperanza, del amor, de la compasión, del perdón, de la caridad en esta tierra desolada. Es la esperanzadora, el esperanzador mensaje del Maestro Jesús. Es la esperanza que nos da el Evangelio del Maestro Jesús. Es el consuelo que nos da el Maestro Jesús para que digamos, para que sigamos adelante, para que nos detengamos en un momento, para tomar agua de la fuente de la verdad, para que nos detengamos en un momento, para coger fuerza, pero siempre dar un paso hacia adelante. Y es el momento que está sufriendo la tierra, con todos estos procesos de desajustes, con todos estos procesos de guerras, de sufrimiento del ser humano, pero es por nuestra inferioridad. Las guerras se suceden por nuestra inferioridad, las guerras se suceden por nuestro egoísmo, porque todavía no hemos comprendido el verdadero cristianismo. Todavía estamos enmarcados en el egoísmo, todavía estamos enmarcados en el orgullo. Sabemos que las guerras liberan. Sabemos que las guerras armonizan, pero no llegará un momento que no las necesitaremos. Llegará un momento que habrá el cambio, donde nos amaremos los unos a los otros, donde no habrá el odio, donde no habrá el resentimiento, donde no habrá el apegamiento a las cosas materiales. Y sabemos que esto lleva a las guerras. Pedimos por todos los que están desencarnando, por todos estos procesos de guerras que hay en este momento en la tierra. Pedimos por ellos de todo corazón. Dios mío, queremos que tú seas el instrumento para que nuestro avance siga, para que nuestro mejoramiento siga, para que esta tierra empiece a cambiar y empiece a modificar y del salto a mundos renovadores, pero a la mano del Maestro Jesús. En su mano, con su guía, llegaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín.
a ti por esta charla tan esclarecedora. Yo quería agregar algo que recordé con tu charla en un libro que se llama Floraciones Evangélicas de Divaldo Pereira y Juana de Ángeles. Y ella ahí dice, Juana de Ángeles dice allí que en ocasiones lo mejor para el enfermo es que continúe enfermo, Así es. porque no ha terminado todavía su proceso. Y nosotros, lógicamente, como sabemos muchas de esos mecanismos, de esas causas, lógicamente nosotros siempre estaremos pidiendo por los enfermos, por su salud, y con la parte terapéutica, material, los médicos encarnados también, pues, se buscará esa curación, pero no sabemos la necesidad material de ese dolor que tú llamabas, dolor para la enfermedad material y sufrimiento para la enfermedad moral, ¿cierto? Entonces, interesante esto que nos habla allí en ese libro Juana de Ángeles. Así es. Bueno, ¿quién otro quiere participar de esta? Nancy Aguilera. Adelante, Nancy. Buenas noches. Yo, como tú acabas de hacer una reflexión que igual la hacemos permanentemente en el sentido de que si bien tenemos claro que todos estos sufrimientos a través del dolor, a través de las enfermedades, es parte de los compromisos que traemos aquí en el momento de encarnar, pues al unirnos en oraciones, ¿qué es lo que hacemos? Pedir en amor que se mitiguen muchos de esos compromisos, porque no sabemos cuántos de esos compromisos realmente le corresponden a la persona, cuántos es, cómo identificar que son los que le tocaba vivir o son los que por alguna circunstancia, ya sea geográfica, política o todo, se precipitan. Y entonces ahí siempre me ha quedado el interrogante. ¿Cómo poder uno identificar cuándo todos esos son compromisos realmente que tenía que vivir la persona o por alguna circunstancia se presentan en esta encarnación y las vive? Entonces, el, creo yo que el objetivo de hacer esas oraciones precisamente es ayudar a aquellas personas que de pronto no les correspondía vivir esa experiencia, entonces para que sean mitigados esos sufrimientos. Pero al que le toca vivir así oremos o no oremos, pues te toca vivir las experiencias, sino en qué quedan los compromisos con los que nos hacemos para venir a vivir y poder evolucionar, ¿no? Es mi Hay, interrogante y eso es mi análisis. hay que tener algo claro, la ley de causa y efecto. Los espíritas decimos, bueno, la ley de causa y efecto debe cumplirse, pero el hecho de Mm, que se cumpla la ley de causa y efecto no es que nosotros seamos descorazonados de no ayudar a aliviar un poco el dolor y el sufrimiento. La oración es uno de los mecanismos de herramienta para ayudar el dolor y el sufrimiento de los demás. No, que él se lo merece por ley de causa y efecto, entonces hay que dejarlo. No, 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 tenemos que tener misericordia, tenemos que tener bondad por ese ser que está sufriendo. Y ahí empieza la oración y ahí empiezan las vibraciones y ahí empiezan nosotros a tratar de tomar también algo de su peso para aliviar su carga, para aliviar su sufrimiento. Entonces sí es necesario todas estas herramientas que nos da el mundo espiritual para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo a cargar las enfermedades, a cargar los problemas que tenga, todas las vicisitudes de la vida y todo lo que le está ocasionando el sufrimiento moral y todo lo que le está ocasionando también el sufrimiento físico, que también hay que aliviarlo en la parte médica. Y como dice el libro de los espíritus, también es una prueba para las personas que están alrededor, a ver qué hacen, si hacen o no hacen, si actúan o omiten actuar. Entonces también es una prueba para las personas que están alrededor, ¿no? La peor actitud es quedarnos con los brazos cruzados, ¿sí? Sino que de alguna manera la oración, ayuda directa, consejos, vibraciones, eh, incluso alivio económico. O sea, todo lo que está a nuestro alcance
para mitigar esa situación de ese hermano. Bueno, entonces te pedimos, Benjamín, que nos cierres la reunión con una elevación de pensamiento, que al final trataste de hacer una elevación de pensamiento, pero ahora sí la hacemos completa. ¿Te parece? Correcto.